Domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo B nos presenta una serie de lecturas que a todos yo creo que nos tienen que hacer pensar mucho y muy profundamente. En primer lugar, en la lectura del libro del Éxodo, en el comienzo del capítulo 16, ¿cuántas veces el hombre murmura contra Dios y cuántas veces el hombre añora la pequeña felicidad con F minúscula, muy minúscula, de la esclavitud, de las 1000 esclavitudes a las que nos aferramos, porque paradójicamente, para muchos, la esclavitud es seguridad. En aquellos días en el desierto comenzaron todos a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: «Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. Pero vosotros nos habéis traído al desierto para matarnos a todos de hambre». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Voy a hacer que os llueva comida del cielo. La gente saldrá diario a recoger únicamente lo necesario para el día. He oído murmurar a los israelitas: habla con ellos y diles: al atardecer comeréis carne y por la mañana comeréis hasta quedar satisfechos». Los israelitas, no sabiendo qué era aquello, al verlo se decían unos a otros: «¿Y esto qué es?». Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor os da como alimento. Mirad, nos hemos acostumbrado al pecado, nos hemos acostumbrado a la mediocridad, a la mundanidad, y estamos satisfechos con nuestra vida. No nos parece ni siquiera que en el fondo tenemos que cambiar gran cosa. Pero en el fondo, la disyuntiva del hombre es la precariedad de la libertad, el riesgo a la libertad, el miedo a ser libres, el miedo a ser evangélicamente libres, o la vida comodona en la esclavitud del que ya se ha acostumbrado a la opresión. Es como el pobre pueblo cubano que al final se acaba acostumbrando a la espantosa opresión política. Y hay quienes se arriesgan y luchan y se exponen a la cárcel o se exponen a lanzarse al mar, a un camino incierto. O hay quien dice: yo tengo lo mínimo para vivir, la camisa puesta, un par de pantalones, lo mínimo y lo básico de la vida, prefiero pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa especie de filosofía, de refranero popular apoltronado que tantas veces es la norma de vida, y sin estar bajo un espantoso régimen político como el cubano o como cualquier otro de las muchas tiranías que hay por el mundo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida personal, sin ninguna opresión de nadie, nos da tanto miedo el desierto, nos da tanto miedo desprendernos, nos da tanto miedo tomar decisiones radicales? El sacerdote que está en su parroquia y siempre ha querido ser misionero, pero nunca se atrevió a dar el paso, nunca se atrevió a hacer la cita con el obispo, nunca se atrevió a ir a conocer las misiones. ¿Cuántos sacerdotes mayores me he encontrado? ¿Cuántos incluso obispos me he encontrado que me han dicho a lo largo de mis casi 40 años de vida misionera: yo siempre quise ser misionero, mira, estuve a punto de serlo, lo pensé muchas veces, lo estuve discerniendo? Algunos tendrían que haberlo sido, otros no. ¿Cuántas personas he conocido laicas que dijeron: mira, cuando yo era joven, cuando yo era una chica joven, pensé mucho en la vida de clausura, pero no me atreví a dar el paso? ¿Cuántos matrimonios que se conforman con una vida poltronada, burguesa? ¿Cuánta gente veraneando vidas completamente inútiles en estos momentos? Veraneos que no sirven para nada, cuando se pueden hacer cosas tan estupendas en familia. Imaginaros que un matrimonio con sus hijos dice: pues este verano, en vez de tanta playa y tanta montaña y tanto barco y tanta tontería y tanta piscina, nos vamos a ir a echar una mano, pues nos vamos a ir a ayudar, nos vamos a ir a colaborar, vamos a hacer algo para ayudar a un misionero, para ayudar a un pobre párroco de montaña, hacer algo que valga la pena. Son esas decisiones radicales.
Pero sobre todo la decisión más importante, el miedo más grande es el miedo interior, el miedo a romper las ataduras con el pecado, el miedo a romper nuestras ataduras con nuestros apegos, con nuestras banalidades, con nuestra vida asegurada, con nuestro dinerito en la cuenta del banco, con nuestra vida facilona, solterones de buena voluntad, honrados solteros, pero no hombres y mujeres apasionados por el Evangelio, que viven el riesgo del desierto sabiendo que Dios proveerá para el pan de mañana. Y ese pan es el que os da mi Padre y baja del cielo. En el Salmo repetimos esto, y es lo mismo que se dice en la segunda estrofa del Salmo 77. Dio orden a las nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar?, cantan las carmelitas. Pero si Dios Padre me ha regalado a su Hijo, ¿cómo no va a cuidar de mí en esta aventura que es la travesía por el desierto? ¿En qué se nota que soy un hombre peregrino, caminando con lo básico de la vida, solo con lo necesario para avanzar por el camino de la santidad? Efesios 4:17. En el nombre del Señor os digo y os encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos. Pero vosotros no conocéis a Cristo para vivir de ese modo, si es que realmente oísteis acerca de Él, esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. El director espiritual que deja al dirigido en la vida comodona, apoltronada, que le dice que no hay que exagerar, que hay que buscar la santidad en las cosas de cada día, líbrete mucho de querer ser Don Quijote, tú como Sancho Panza, ya sabes, sensatez, aquí paz y después gloria, comamos y bebamos que mañana moriremos, y nada de extravagancias ni de cosas raras. Tú, normalita. ¿Cuántos directores espirituales malos llevan a los dirigidos por malos caminos? Porque ellos mismos están apoltronados. Y decir lo contrario es acusarse a sí mismo. Pero Yahvé Dios ha sacado a su pueblo en la noche de la Pascua y le ha dicho que salgan justo con lo necesario para vivir, para que caminen fiados en Él, que Él será su protector, que el mar rojo está ante ellos, que no teman, y lo partirá en dos, y caminarán a pie enjuto por en medio del mar. Y si sigue siendo gigantesco el desierto y asusta, porque no tienen la comida hoy para recorrer 40 años de peregrinación hasta la tierra prometida, no temáis, mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Y así llegamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?» Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que la ha enviado». «¿Y qué señales puedes darnos?», le preguntaron, «para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo». Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Mirad, lo bonito de ir cumpliendo años es que uno va descubriendo que en la medida en que vive uno en el vértice del peligro, en el vértice del extremo, en el vértice de la entrega, uno se da cuenta que Dios nunca te ha fallado jamás, que es el único que ha estado a mi lado todos los días de mi vida. Y nuestra confianza en Él ha de ser absoluta. Radical abandono en sus manos, como el niño recién nacido en brazos de su madre, que no se preocupa para nada por qué pasará mañana, porque mi Padre es el que me da el verdadero pan del cielo, y Él no me ha abandonado jamás. En la hora más oscura de mi vida, ahí estabas tú. Me tomaste de la mano, me llevabas en brazos, me llevabas junto a tu pecho, junto a tu corazón, me llevabas sobre tus hombros. A mí me basta Jesucristo, me basta Jesucristo en la Eucaristía. Si Él hoy me ha dado lo necesario para vivir aquí en esta jungla, ¿qué me hace pensar? ¿Cómo puedo ser tan mala persona para no reconocer que su providencia siempre ha estado junto a mí y que no tengo nada que temer, aunque camine por cañadas oscuras, porque Él siempre ha ido conmigo? Y si Él me ha dado la Eucaristía todos los días de mi vida, ¿qué más puedo yo querer? ¿Qué más puedo pedir? ¿Por qué tengo miedo al mañana? ¿Por qué tantas inseguridades? Si Él siempre, siempre ha caminado a mi lado. Esto es lo terrible del pueblo judío, del pueblo de Israel, que comienza a criticar y a murmurar porque echa de menos la esclavitud, echa de menos la vida comodona, la vida burguesa, la vida de señorito. Pero qué triste es vivir así, nunca saber lo que pudiste haber sido. Me hubiera gustado ser misionero, me hubiera gustado ser alma contemplativa. Si yo pensé mucho en entrar en el convento, hay muchas personas, muchos matrimonios, por ejemplo, que han sido cobardes para tener más hijos, que cuando tú les preguntas: ¿y ustedes por qué no han tenido, vosotros por qué no habéis tenido más hijos? Y no te saben dar una explicación. ¿Cuántos matrimonios evitan los hijos por miedo? Podían haber tenido muchos más hijos. En la pobreza que me rodea aquí, veo que las familias tienen tantos hijos, pero yo tampoco veo que se estén todos muriendo de hambre a gritos. No sé cuánto dinero tiene que tener una familia en la cuenta del banco para tener un hijo más. Pero muchos padres han tenido miedo, han sido comodones, han sido cobardes, no querían complicarse la vida. Claro que más hijos es más trabajo. Todo depende de la grandeza de tu corazón. Pero ¿cuántos hijos quería Dios que naciera que nunca nacieron porque tú no les diste la vida? ¿Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas podíamos haber sido mucho más santos si hubiéramos tomado decisiones radicales, vivir más pobremente? Qué bonito es cuando un grupo de sacerdotes le dice a su obispo: Señor obispo, mándenos a las parroquias más pobres de la diócesis, porque las parroquias ricas de las diócesis nunca le va a estar sin sacerdote. Pero qué maravilloso es cuando ves a sacerdotes que van creciendo en santidad y buscan lo más pobre, lo más difícil, lo más desagradable, ese sitio a donde nadie ha querido ir. Es maravilloso cuando los sacerdotes, al paso de los años, van descendiendo en comodidad y van ganando en cruz. Qué bonito es ver a un sacerdote diocesano en parroquias duras, difíciles, de periferia, en pueblos pequeños, abandonados, gentes de las que nadie se acuerda. Creedme que las parroquias ricas de todas las diócesis de la Iglesia Católica nunca se van a quedar sin sacerdote. Pero cuántas parroquias pobres, cuántas parroquias abandonadas, cuántas gentes de las que nadie se acuerda, porque los sacerdotes hemos sido Sancho Panza y muy poco Don Quijote, que hemos vivido vidas
muy aburguesadas, muy mediocres, y no hemos vivido en santidad. ¿Os imagináis al santo cura de Ars aspirando a una parroquia rica, esperando un ascenso o una promoción? Sería imposible, ¿verdad? Que la celebración de esta Santa Misa de este domingo nos ayude a renovar el deseo de arriesgarnos. Señor, que hoy me lance por el desierto, sin ningún apoyo, sin ningún asidero, sin muletas, sin billete de vuelta, solo fiado en ti, con el hatillo al hombro, y jamás volver la vista atrás. Que este coche no tenga marcha atrás, que este carro no tenga reversa, que seamos hombres y mujeres con la mirada puesta en el horizonte, más bien con la mirada puesta en el infinito, con la mirada puesta en el cielo. Por el desierto, Dios me dará el maná, y el maná es el cuerpo y la sangre de Cristo.